buen comienzo de semana para todos. Muchas gracias por estar allí nuevamente en esto, acompañando esto que es Distintos Parecidos. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien, Fer, y por supuesto hoy contándoles lo que tiene que ver con actividades relacionadas con la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente con la Facultad de Ciencias Agrarias. Exactamente, porque se van a realizar jornadas 19ª, jornadas nacionales de extensión rural y la 11ª del Mercosur, ¿sí? Así que bueno, unas jornadas que se van a realizar en la Facultad de Ciencias Agrarias, ya nos adelantamos a dar algunos datos, pero lo que vamos a hacer es hablar justamente de esto, ¿no? La extensión rural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extensión rural? Y seguramente hablaremos del territorio, y el territorio está conformado por un montón de factores, inclusive nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos estamos en el territorio generando transformaciones constantemente. Bueno, vamos a hablar de eso, cuáles son esos desafíos y qué se propone, ¿sí? Desde la extensión rural, desde la formación, también, ¿no? En términos de desarrollo sustentable. Arrancamos así, Distintos Parecidos. A través de las prácticas agroecológicas, el programa ProHuerta se propone favorecer la participación y la organización de las comunidades con las que trabaja, contribuyendo a que los integrantes de las mismas sean actores protagonistas de la gestión de los procesos de desarrollo local y territorial. ¿Venimos aquí para cultivar la tierra, Pa? Por supuesto, es nuestra gran oportunidad. Los Simpson renacerán como una familia de humildes campesinos. ¡Haré una letrina! ¡Arrancaré la hierba! ¡Demos paso a la agricultura! El 19, 20 y 21 de septiembre, todos los interesados podrán asistir a conferencias, charlas magistrales, un espacio para pósters de estudiantes de grado y otro para experiencias del programa ProHuerta, feria de productos y visitas técnicas. 19ª Jornadas Nacionales de Extensión Rural y 11ª del Mercosur. Este año en Mendoza. Ah, vaya, viejo, esa es la sandía más jugosa que he probado. Sí, vamos a cultivar cosas así. ¿Qué vas a sembrar? Un poco de todo. Bien, ¿qué hacemos en el territorio? ¿Sí? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Sí? ¿Cómo nos distribuimos en él? Y obviamente el término rural, ¿sí? Eso nos lleva a pensar también en las actividades que se desarrollan en el campo, ¿sí? En la ruralidad y también la vida, ¿sí? Cómo se desarrolla la vida social dentro de una zona rural. Nos vamos a presentar obviamente a nuestros invitados que van a ser los protagonistas y quienes nos van a traer un poco estos conceptos a que los hagamos un poco más palpables, ¿sí? A entenderlos, porque tiene que ver con nosotros también. Voy a presentar a Dolores Letelier. Muchísimas gracias, Dolores, por estar presente. Ella es ingeniera agrónoma, es doctora en Ciencias Sociales y profesora titular en la Cátedra de Formación General y Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias, Dolores, por estar presente. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Javier Vitale. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y Sociales, perdón, en la Universidad Nacional de Cuyo y es investigador del INTA. Muchas gracias, Javier, por estar presente. No, por favor, gracias por la invitación. Y también está con nosotros, completando la mesa, Guillermo Andereg, psicólogo con maestría en Psicología Social y profesor asociado de la Cátedra de Formación General y Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias, Guillermo, por estar presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, muchas gracias por estar acá, por darnos una hora, por hablar de que tiene que ver con la extensión rural y antes presentar, por supuesto, las jornadas, ¿no? Así es, pero vamos a ir a las jornadas del día de hoy porque si vienen unas jornadas de extensión rural que arrancan este miércoles 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias Agrarias, arrancan y son creadas por la Asociación Argentina de Extensión Rural. Estas jornadas serán un punto de encuentro para promover el diálogo sobre los desafíos actuales y futuros de este tema. En esta oportunidad, la propuesta, el lema con el que van a trabajar es ¿hacia dónde vamos? Contribuciones de la extensión rural para la sustentabilidad de los territorios. Y entre los ejes temáticos vamos a tener temas relacionados no solo con políticas públicas, sino también con innovación en este sector. Se espera aproximadamente más de 500 asistentes que provienen de distintos países, así que vamos a conversar con ellos sobre estas jornadas. Bueno, presentemos primero, si les parece, el término, el concepto de extensión rural y ahí empezamos a hablar específicamente de las jornadas. ¿Te animás, Guillermo? Bueno, básicamente podemos pensar la extensión como el vínculo que establecen el técnico o los equipos técnicos con los productores. Cuando decimos productores, podemos estar pensando en los productores, sus familias, los productores que están
insertos dentro de un sistema, que puede ser una cooperativa, una empresa. Entonces todos los procesos de acompañamiento técnico vinculado con el desarrollo de estos productores es básicamente de lo que se trata la extensión. Sí, por ahí lo importante para resaltar es cómo se da esta relación, que no es, digamos, en un solo sentido, sino que es dialógica, en donde se da del productor, o sea, los distintos saberes que hay en juego en esa relación y cómo se gestiona el conocimiento para resolver un problema puntualmente en el territorio. Todo el conocimiento local, en general, lo tienen los productores o los actores que están en ese territorio, y el técnico justamente lo que hace es arrimar otras soluciones que vienen de un conocimiento tal vez más formal de la universidad, para justamente entre los dos tratar de conseguir resolver esa problemática, que suele ser muy compleja y que no solamente es productiva, sino que excede lo productivo. Está en juego lo social, lo institucional. Sí, multifactores, ¿no? Que exactamente. Nosotros decimos que ese desarrollo que se tiene que dar en ese territorio es multidimensional, donde las dimensiones son justamente estas: lo cultural, lo social, lo económico, lo productivo, lo institucional, lo ambiental también, cómo juega en todo esto. Seguro. Entonces es bastante complejo. Sí, ahí para reafirmar lo que decía Dolores, una práctica en donde se pone en diálogo el conocimiento científico, como puede ser en este caso lo que produce el INTA, con el diálogo de saberes de los productores. Y en ese marco, bueno, cómo se aborda la complejidad a la que el productor está enfrentando diariamente, en donde son problemas productivos, comerciales, territoriales, y bueno, y en ese marco la extensión permite acercar estos elementos científicos, tecnológicos, no tecnológicos, para lograr la sustentabilidad del productor. Y en esta jornada seguramente se acercarán los extensionistas y también van a ir contando con qué saberes locales se encuentran. ¿Cómo es esa relación? Bueno, sí, vamos a encontrarnos con una diversidad de trabajos. Vamos a más de 250 trabajos que se han presentado, y lo importante es que nos podemos encontrar distintas situaciones de extensionistas que trabajan en el INTA, extensionistas que trabajan en la actividad privada, extensionistas desde las facultades, y nos permite dialogar cómo han sido las experiencias de estos extensionistas en el trabajo con los productores. Hay muchos de estos extensionistas que forman parte de organismos públicos, como lo que es en el INTA mismo, el ProHuerta, y básicamente cómo se van desarrollando estas políticas de estos programas y los proyectos en el diálogo con los productores. Bien, y entre los temas principales que nos vayamos a encontrar en las jornadas. Bueno, la jornada tiene básicamente 4 ejes. Uno de los ejes es la parte de formación de estos propios extensionistas, cómo se dan los procesos o cómo se han dado estos procesos de formación. Otro es el tema de políticas públicas y gestión territorial, sujetos sociales, o sea, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de extensión, o quienes participan en esos procesos. Y por último, el tema de la innovación, no solo en los procesos productivos, sino todo tipo de innovación en la propia gestión de este conocimiento que decíamos recién. Esos serían como los 4 ejes principales que articulan estas jornadas, y con el lema de justamente hacia dónde vamos, pensando de una manera prospectiva cuáles son los grandes desafíos que tiene la extensión. Bien, son las 19ª Jornadas Nacionales y la 11ª, ¿sí? Del Mercosur. Y preguntarles quizás cómo se ha ido generando esta transformación, esos desafíos, ¿no? Cómo, si recuerdan de algunas jornadas anteriores, cuáles han sido y cuáles son los de ahora, ¿no? Esos desafíos o esas temáticas puntuales. Podríamos mencionar que la extensión no es un concepto unívoco, sino que ha ido evolucionando en función de las visiones o de los paradigmas de bajo qué modelo, digamos, responden.
hoy en la extensión hay un debate qué tipo de extensión se pretende, si es una extensión más transferencista, es decir, de una extensión que implica donde hay propuestas tecnológicas que se desarrollan desde los centros tecnológicos, llámese INTA, universidades, que se transfieran al sector productivo. Este es un modelo más lineal de la extensión y existen otras concepciones que de alguna manera ponen en crisis esta cuestión tan transferencista en cuanto a que la extensión no puede ser pensado como un paquete tecnológico que sirva para todos los productores, sino que de alguna manera tiene que responder a esa diversidad de los sujetos a lo que va el Estado. Entonces, va a ser creo que un debate profundo de qué modelos de extensión son los que como organismos públicos, como sociedad, como Estado, llámese universidad o INTA, estamos intentando construir y a quiénes va dirigido, entendiendo que no todas las concepciones, no todas las propuestas son válidas según el destinatario de estas políticas de extensión, sí, ¿no? Que tener en cuenta, ¿no?, la particularidad también, ¿no? En eso, ¿cómo se trabaja desde la extensión eso hoy? Bueno, eso es una clave, como planteaba Guillermo, tratar de identificar esa heterogeneidad que tiene la diversidad de sujetos sociales que están en el territorio, productores de todo tipo, de todos segmentos, grandes, pequeños, medianos, y bueno, y no hacer un enlatado de la extensión, sino el desafío está en poder generar instrumentos de extensión, instrumentos de políticas de extensión que reflejen las problemáticas concretas de los productores. Y en ese marco el desafío está en poder articular la diversidad de políticas que hoy existen. Bien, ¿cuáles son los problemas actuales? Porque mencionaron algo importante que es la particularidad según el territorio donde se llegue. ¿Cuáles son los problemas centrales, podríamos decir, que demandan los productores y acotémoslo a la región? ¿Que ustedes consideran problemas a trabajar? Se miran. No, bueno, yo creo que no podemos pensar si continuamos con esta línea de que no podemos hablar de una sola manera, de una sola tipología de productores o de sujetos. Entonces, las demandas yo las diría, pensémosla en función de cuál es el destinatario de esta política o de los instrumentos. Entonces, ahí creo que podemos diferenciar qué necesitan los empresarios, de alguna manera, para lograr más competitividad, para lograr nuevos mercados. Por otro lado, podríamos pensar qué necesitan los pequeños productores, los productores familiares, para fundamentalmente poder seguirse sosteniendo de su producción, para poder abastecer los mercados locales. Es decir, de acuerdo, yo diría que la demanda tenemos que pensarla no como una manera uniforme, sino de acuerdo a cuál es el sujeto de la extensión de que uno habla. Y lo otro que me parece que como demanda o lo que esperamos conversar es también el rol de las políticas públicas en la extensión. ¿Quién es responsable de la extensión? ¿Es la actividad privada exclusivamente? ¿Es el Estado? Y si es el Estado, ¿de qué manera el Estado tiene que acompañar a aquellos productores que no pueden pagar un acompañamiento técnico, un servicio técnico? Entonces creo que esos son los diálogos con los que son importantes que pensemos a la hora de decir qué demandas hay, ¿no? Bien, nos vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando de extensión rural, ya lo adelantaron nuestros invitados en relación a las jornadas nacionales y el debate que se da así académico también en cuanto a la extensión rural. ¿Desde qué paradigma se va a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir a abordar esa extensión rural con toda su complejidad? Los voy a invitar a que ustedes participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos tenemos que ir a una pausa, pero enseguida continuamos con más.
Seguimos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de extensión rural. Hablamos de esas complejidades, ¿sí? El territorio y toda su complejidad, ¿sí? Como lugar, ¿sí? Territorio, justamente donde se desarrollan los procesos sociales. Y ahí interactúan muchos actores. Justamente lo veíamos eso recién. Y en definitiva, lo que queremos ver en términos de extensión rural es, bueno, cuáles son esa interacción que se dan entre los actores, cómo se presentan esas dificultades, esos problemas, cómo se los da a conocer y cuáles son hoy esas dificultades quizás que se escuchan, ¿no? Cuando uno va a territorio, ¿qué son las cosas más urgentes, si se quiere? Javier. Bueno, las problemáticas principales que los extensionistas identifican, bueno, obviamente está relacionado al agua para riego, es como una gran problemática, sobre todo, bueno, en aspectos tecnológicos de mejora en la eficiencia de ese riego. Otra problemática está asociada a los problemas sociales, que la brecha entre lo urbano y lo rural es muy grande en cuanto al equipamiento social. Básicamente Todo. educación, Sí, salud, infraestructura, transporte. Básicamente, y es básicamente como el todo. paquete, y es el ¿no? todo, claro. Entonces, bueno, también el extensionista hace un poco de esa caja de resonancia de todos estos problemas sociales en los que están habitando la ruralidad de Mendoza. Otros problemas, bueno, asociados también a la comercialización, esto en todas las escalas, desde la agricultura familiar hasta productores más pequeños y medianos. Y después, bueno, sí, en algunos segmentos más medianos y grandes, ahí sí ya aparecen problemáticas más asociadas a temas de tecnología, más equipamiento y maquinaria, que bueno, obviamente están en la fase más de industrialización que en la producción agrícola. Si hoy tuvieran que hacer una radiografía, ¿no? de la actualidad de la extensión en nuestra provincia, ¿lo urbano y lo rural están muy desconectados? ¿Cómo lo graficaría? Yo creo que sí, que si bien nos hablamos de una provincia agropecuaria, donde el vino aparece como un lema que nos identifica como provincia, sin embargo, la ruralidad en Mendoza en general está un poco oculta en términos de políticas públicas. Y esto hace que fundamentalmente haya muchos jóvenes que decidan emigrar porque las oportunidades en términos laborales o, como conversamos, el acceso a servicios, educación, salud es mucho más difícil. Y además porque la unidad económica hoy, sobre todo en los sectores de pequeños productores, realmente es una situación bastante crítica en cuanto a la sustentabilidad económica y social de los pequeños y medianos productores. Entonces, creo que sí, que hay un fenómeno fuerte de transformación, hay un fenómeno, creo, de concentración en el sector agropecuario y de alguna manera tenemos que preguntarnos como sociedad qué tipo de territorios queremos, conglomerados de población que viva en las ciudades grandes, o un territorio con equilibrios, digamos, en términos de el arraigo, en términos de oportunidades. Creo que son temas hoy que están en plena discusión y es bueno que se puedan conversar sobre esto, ¿no? Bien. También lo que ocurre es que se da el proceso, bueno, del avance urbano sobre lo que nosotros llamamos la frontera rural o históricamente agrícola. Entonces ahí lo que está en disputa, por decir así, son los recursos, ya sea el agua, bueno, el territorio, y las lógicas son absolutamente distintas. Como decía Guillermo, el tema de la cultura en sí mismo, urbana, tiene una dinámica absolutamente distinta a la rural, donde los valores también son otros. Entonces, eso también es parte de las discusiones que están propuestas en el marco de las jornadas, ¿no? ¿Y qué se dice en relación a eso? Me interesa, ¿no? Esto de cómo se empieza a dar esa transformación y ese avance y las consecuencias que genera, ¿no? Bueno, ahí lo que está en riesgo es la
provisión de alimentos de proximidad en el área metropolitana de Mendoza, sobre todo en los productores hortícolas, que ven este avance urbano como una amenaza y que ponen en juego su propia existencia. Entonces, bueno, desde la extensión lo que se propone es cómo generamos mecanismos de sostenibilidad de esta producción, que tan importante es para Mendoza, pero también para el país. Somos el segundo cinturón hortícola de Argentina. Y bueno, muchos de los trabajos que se van a ver desde temas de innovación y desde la propia política pública va a tomar como unidad de análisis, como objeto de análisis el cinturón verde. Así que es un tema muy preocupante y que ocupa y preocupa la extensión. Sí, ahí se me viene a la cabeza lo que tiene que ver con ordenamiento territorial también, ¿no? Bueno, ¿en qué calificación entramos hoy en términos? ¿Cuánto ordenamiento tenemos o no? No sé si alguno se anima. Bueno, básicamente también, bueno, nosotros participamos de una unidad mixta que está conformada justamente por el INTA, por CONICET y por la Universidad Nacional de Cuyo, y hacemos unos foros todos los años en noviembre, donde has participado, así que ya los conoces. Y justamente la temática tiene que ver con la gestión territorial, y en el último foro salió el tema del ordenamiento a partir o a raíz de la aprobación de la ley y posteriormente del plan que se dio el año pasado. En este momento estamos en la fase en donde los municipios están haciendo sus planes de ordenamiento municipal con toda la complejidad que eso implica. Por el tema de la información, mucha de la información no está en la escala municipal, entonces a la hora, básicamente, de lo más complejo, que es la zonificación, o sea, decir, qué áreas van a estar destinadas a los distintos usos del suelo, es donde entra esta discusión que decía recién Javier del tema de... ¿Y cuál es esa información que no está, Dolores, digo, para poder llevarlo a cabo en términos de los municipios? Desde lo más básico de cuántas hectáreas tenemos cultivadas por municipio en cada uno de los cultivos, que eso se daba en algunas... O sea, los censos o las estructuras que tenemos para levantar información, la forma que tienen no es municipal. O sea, no responden a la lógica municipal, sino es otro tipo de distribución por área, fracción, explotación agropecuaria. Entonces hay que hacer toda una reconstrucción para poder llegar. Y hay distintas fuentes de información, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia, la DELLE. Y bueno, y los municipios también tienen sus propias bases de información, pero con esto de la cantidad de barrios que se han también conformado en el último tiempo, tienen que actualizar toda esa información catastral. Entonces, sí, ¿no? Y esto de que, digo, la consecuencia directa también, esto que decís vos, ¿no? La construcción de barrios privados en zonas que uno podría decir es allá en el campo, ¿no? Digo, y eso también tiene una repercusión directa sobre la vida también de los otros actores, de las otras personas que viven allí mismo, ¿no? Sí, claro, afectan todos los sistemas productivos. Por eso lo interesante de estas jornadas nacionales de extensión es que todos estos temas que están en debate y que son muy preocupantes para Mendoza y que están asociados a la planificación territorial van a ser tratados. Hay de estos 250 trabajos, muchos abordan los procesos de transformación que se dan no solo en Mendoza, sino en todo el país. Y cómo la presión de estos procesos generan la insostenibilidad de estos productores. Javier, y con esta mención que haces de los procesos de transformación, consultarte cómo es posible diseñar políticas públicas en un terreno donde todo se está, podemos decir, descubriendo, recién asentando, ordenando. Bueno, eso es lo complejo de la política pública. Cómo logramos identificar claramente procesos de transformación que son procesos complejos, multidimensionales, muy dinámicos. Y bueno, y cómo podemos dar respuesta desde los organismos públicos a esa complejidad. Entonces, bueno, en eso el diseño de políticas públicas es clave. Y también en los nuevos paradigmas de cómo se formula la política pública, que ya no es unidireccional, desde el Estado vemos el territorio, sino en un diálogo, en una cuestión bidireccional, en donde la articulación con el privado es válida para formular políticas sostenibles en el mediano y largo plazo, en
generar mecanismos de participación con los actores del territorio, con los sujetos del territorio. Ahí quería ir, ¿no? Aprovechar al psicólogo social y preguntarle, ¿no?, cómo se contemplan las políticas públicas justamente al sujeto, si se está haciendo o si se puede empezar a ver sobre eso. Sí, yo creo que en los últimos años, la última década, hubo un avance en reconocer esa diversidad de sujetos que el territorio tiene. No podemos hablar de un solo productor, de un solo campo, sino que podemos hablar de diversos sujetos que pueden ser desde sectores campesinos, productores, pequeños productores familiares, capitalizados, empresarios que se encuentran en el territorio y muchas veces con intereses comunes y otras a veces con procesos de disputa y de conflicto. Entonces, lo importante es reconocer en función de a qué sujeto va destinada la política, es cómo se implementa, cuál es la forma en que se baja la política al territorio. Y en ese sentido los extensionistas juegan un rol clave porque son los que ejecutan estas políticas, estos proyectos, estos programas que tienen que estar adecuados y de manera dialogada, como estamos mencionando, con los sujetos del territorio. Bien, bueno, nos vamos a ir a un corte, ¿sí? Ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, de extensión rural, de estos desafíos que se presentan en el territorio, y los voy a volver a invitar a estas jornadas nacionales, ¿sí? Las 19ª Jornadas Nacionales en Extensión Rural y la 11ª, siempre me olvido ese término, la 11ª del Mercosur, justamente en términos de extensión rural, del 19 al 21 de septiembre en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Luján de Cuyo, por supuesto, de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos y seguimos intentando darle respuesta a esa complejidad y esos desafíos que se presentan en la extensión rural, en el territorio. Y justamente para poder dar respuesta a eso, hay personas que se forman, ¿sí? En la Universidad Nacional de Cuyo no queda exenta de esa formación académica, así que le vamos a dar lugar a Dolores para que nos comentes de esa formación. Sí, hace unos años empezamos un proyecto sobre todo para armar una maestría en extensión y desarrollo rural, en conjunto, por supuesto, con las instituciones, con el INTA y con otras instituciones también locales que participaron en ese proceso, y llegamos a buen puerto, se pudo diseñar esta maestría con un enfoque bastante particular que es basado en competencias, que acá lo importante es cuáles son las habilidades que estos extensionistas tienen que desarrollar durante ese proceso de formación, y que esas habilidades estuvieron planteadas en función de sus principales empleadores. O sea, las personas que contratan a estos extensionistas fueron los que consultamos para ver cuáles eran estas habilidades. Hay algunas habilidades que son transversales, como el tema de la comunicación, la planificación, la gestión, y hay otras que son específicas, que tienen que ver con lo temático. Pero básicamente, bueno, la maestría tiene 3 grandes módulos. Uno sería un módulo básico, en donde tenemos las principales temáticas de extensión, de desarrollo, extensión rural, desarrollo y desarrollo rural, los grandes modelos, y el tema del territorio, cuál es el concepto que tenemos o que queremos consensuar, porque esta maestría no está solamente orientada a ingenieros agrónomos y veterinarios, que históricamente son los que han llevado adelante estos procesos de extensión, sino a otros perfiles. Y tuvimos la experiencia de algo más pequeño, pero que tenía ese mismo espíritu. De hecho, usamos los primeros cursos de la maestría, que es una diplomatura en Extensión y Desarrollo Rural, que se dio el año pasado, en el 2017. Ya tenemos 25 egresados de esa diplomatura. Fue una experiencia muy buena, porque realmente se dio este diálogo que queríamos entre distintas disciplinas, interdisciplinar,
y las distintas miradas de ese desarrollo, de ese territorio, de esa problemática. Entonces, no solamente la dinámica estaba en la importancia de los conocimientos que de alguna manera mediaban los docentes, sino lo más rico también era la discusión que se daba con sus propios compañeros. Y esto creo que es el plus que tiene tanto la diplomatura como la maestría que en principio arrancaría el año que viene. Para el 2019 entonces la maestría en extensión y desarrollo rural en la Facultad de Ciencias Agrarias, pero como lo decís vos, ¿no? Ya excedió, ya fue más allá de solamente ingenieros agrónomos. Hoy tenemos otros profesionales, otras profesiones actuando, y ahí quiero hacer foco, ¿no? ¿Cómo van aportándole las distintas profesiones justamente a la Facultad de Ciencias Agrarias, pero en definitiva a cada cátedra, ¿no? A cada carrera? Bueno, nuestra cátedra en extensión es una cátedra básicamente de interdisciplina, que tiene que ver con algún concepto que hemos mencionado. La realidad es compleja. Si la realidad es compleja, no se puede ver desde una sola mirada, sino que de alguna manera esa complejidad tenemos que poderla pensar en forma colectiva desde distintas disciplinas, donde el objeto es el mismo, pero nos enriquecemos frente a esa complejidad que no puede tener una respuesta unívoca desde un solo lado, donde pensamos que en la extensión se nutren, digamos, de disciplinas científicas, de cuestiones tecnológicas, sociales, económicas, comunicacionales. Entonces, de alguna manera pensamos que es un buen ejercicio en la práctica poder dialogar no solamente con aquellos productores a los que va dirigida, sino dialogar también entre los distintos conocimientos técnicos que provienen desde las ciencias, ¿no? Bien, y ahí en esto de la multidisciplina, ¿no? También preguntarles por el rol de la comunicación, porque no deja de ser otra disciplina también jugando ahí. ¿Cómo la evalúan la comunicación hoy dentro de la extensión rural? Bueno, es el principal desafío que tiene la extensión, que no solamente, yo me arriesgo a decir, no es un problema de hoy, sino que de larga data, claro. Y porque en última instancia el extensionista lo que hace es esto, dialogar, comunicar y poner en juego distintos elementos. Entonces me parece que la comunicación es una comunicación estratégica para una buena extensión. Y tanto la universidad como el propio INTA están preocupados desde mucho tiempo en mejorar sustancialmente las capacidades institucionales y técnicas en todo lo que es relativo a la comunicación. Bien. Sí, que también permite que la población también comience a entender lo que tiene que ver con la brecha entre lo urbano y lo rural, así que está la comunicadora del otro lado de cámara, lo decimos. Tal cual, nos está haciendo señas ahí desesperadamente y monitoreando todo. Bueno, hablando en términos de comunicación, vamos a introducir otro medio de comunicación que tiene que ver con las redes sociales. Les hemos propuesto a nuestros invitados hacer un tweet en vivo, ¿sí? El gran desafío de decir cuál es el desafío urgente dentro de la extensión rural, ¿sí? Hablando de esta complejidad que ya venimos haciendo desde que comenzó el programa. Pero bueno, ahora el desafío es el de ustedes para que nos cuenten. Justamente, empezamos por vos, Guillermo. ¿Cuál es el desafío urgente de la extensión rural? Si me permiten, yo les robo el título del programa. Parecido, pero distinto, porque la extensión rural tiene que ver con la diversidad, fundamentalmente, y poder romper los estereotipos de que el rural, el campo, es uno solo, sino que hay diversidades, decimos, de sujetos, de saberes, de demandas. Entonces, pensar que el rural es parecido pero distinto. Bien, a ver cómo quedó, no sé si ya se fue escribiendo ahí, pero bueno, básicamente... A ver, la extensión rural tiene que ver con la diversidad y tiene que ver con que el campo no es uno solo, es parecido
pero distinto, dice Guillermo. Ahí queda más o menos escrito, te lo han modificado un poquito, pero tiene que ver justamente, yo lo repaso, con el tema de romper el estereotipo de lo que es el campo, ¿no? Que el campo en sí presenta diversidades, ¿sí? Y bueno, poder abordarlas. Muchas gracias, Guillermo, Gracias. por tu tweet. Dolores. Bueno, yo me voy a referir otra vez a la formación y creo que uno de los grandes desafíos que tiene la extensión rural es la formación de estos extensionistas desde un paradigma integral, que nosotros, bueno, la propuesta es la formación basada en competencias y a la vez en conjunto con otras instituciones, o sea, también poner en valor lo interinstitucional. Bien, a ver cómo se ha ido escribiendo ese tweet, que de ahora sí lo ve. Es la formación de estos extensionistas desde una mirada, desde un paradigma integral basado en competencias. ¿Está bien? ¿Cerramos ahí? ¿En negocio? Ahí. En negocio. Bien, Dolores Letelier entonces en nuestro tweet del día. Muchas gracias, Dolores. Y es tu turno, Javier. Bueno, para mí el gran desafío de la extensión, que está también asociado a la diversidad de instrumentos de política que tanto el gobierno nacional, provincial y los propios municipios tienen, me parece que el esfuerzo pasa por una buena articulación y coordinación de esos instrumentos de política. En algún momento se pensó en un sistema provincial de extensión rural, me parece que ese desafío todavía está pendiente. Creo que podría potenciar y generar sinergias virtuosas entre todas las instituciones públicas que trabajan en temas de extensión. Bien, el desafío ahora es para mí tratar de ver qué pasó. Que pusieron en ese tweet. Dice, está asociado con la diversidad de instrumentos a partir de una buena política, no sé, articulación de y una coordinación. política de articulación y Coordinación. coordinación. Bien, y dijiste algo de un plan provincial o un... Hubo una iniciativa un par de años atrás de generar un sistema provincial de extensión rural que quedó solo en una iniciativa nada más. Bueno, yo no quedó dentro del tweet, pero lo quería resaltar también, me parece que está bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Javier, por tu tweet. Nos vamos a ir a un nuevo corte, pero vamos a seguir con distintos parecidos hablando de extensión rural. Ya venimos. Continuamos en distintos parecidos y hemos estado hablando de extensión rural y quizás lo podemos hablar como las distintas realidades rurales, ¿sí? También, obviamente, cómo conviven con la realidad urbana y las distintas realidades urbanas. Y dentro de esa realidad, obviamente, está la educación. Y la vamos a abordar, en este caso, a partir de la columna de Paula Semis, y nuestra compañera, nuestra cinéfila empedernida, que va a ser el de película de hoy en relación a la educación rural. Bienvenidos a un de película más del Distintos Parecidos, un espacio hermoso donde vamos a ver películas, documentales, cortometrajes y cualquier pieza audiovisual que nos ayude a entender un poquitito más los temas que tratamos en el programa. Hoy en de película vemos Escuela Rural. La primera película que vamos a ver se llama La Deuda Interna. Fue estrenada en 1988, dirigida por Miguel Pereira. Esta historia está situada durante la dictadura cívico-militar. La Deuda Interna nos cuenta la historia de Verónico, un chico en una aldea de Jujuy que conoce a un profesor recién llegado de la capital. Verónico es un niño que sueña con conocer el mar y el profesor trata de insertarse en la comunidad. Ambos van a desarrollar una hermosa amistad que se va a ver afectada cuando llegan los militares a esta aldea. La segunda película que vamos a ver se llama La Escuela Trashumante. Fue estrenada en el 2017. Es un documental argentino que nos muestra cómo una escuela sigue a una comunidad mapuche que se dedica a la cría de chivos y ovejas. En este documental vemos a un grupo de profesores que impulsan una dinámica educativa que se adapta a la necesidad de la comunidad. Estos profesores modifican el calendario escolar y desdoblan la escuela de la comunidad para que los chicos no pierdan más clases. Como me están apurando, estas fueron las 2 recomendaciones de la semana. Si no viste las películas, estás de suerte. Y si no, también porque las películas no fueron hechas para verlas una sola vez.
Como un gran prócer dijo, no salgas de tu casa, mírate una película. Las próximas recomendaciones van a estar de película. Bien, las dos recomendaciones de Paula Semis para, bueno, justamente ver cómo podemos abordar las temáticas también a través de una película, en este caso también de un documental. Y en este caso hablábamos de educación rural y es flor de tema la educación rural, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Totalmente. En términos de lo que ven en el territorio. Sí, totalmente. Es todo un desafío. Bueno, de alguna manera recién hablamos el tema pendiente de justamente por las distancias, el tema de los servicios, cómo se da a la hora de decidir dónde están la mayor población o los conglomerados, es más fácil llegar con una educación de calidad. Claro. En cambio, en las zonas rurales siempre es más complejo, es más dificultoso, pero bueno, hay que seguir garantizando el acceso a esa educación. Sí, y un problema es que las currículas generalmente están pensados para otras lógicas diferentes, entonces habría que pensar a currículas que se adecúen a la realidad social y productiva de las familias, sobre todo cuando hablamos de pequeños productores, donde la actividad social, la actividad familiar está como muy vinculada a lo productivo. Entonces, desde los planes, desde cuándo son los periodos ideales de clase, tendríamos que adecuarlo y repensarlo desde la lógica no de la ciudad, sino desde la lógica del campo. Claro, desde el territorio. Ese es un desafío muy grande para lo que tiene que ver con Dirección General de Escuelas, que primero vea el territorio y que según el territorio sean los planes a seguir. Quería consultarles porque en el lema de trabajo se habla de sustentabilidad, se habla de desarrollo sostenible. ¿Qué relación tienen estas jornadas con los objetivos de desarrollo sostenible? No sé quién me quiere contestar. ¿Quién? No se peleen. Bueno, básicamente el lema está asociado hacia dónde va la extensión, con una mirada tendencial en el contexto actual, y qué contribuciones hace la extensión al desarrollo sustentable de los territorios. Y básicamente, bueno, ahí la idea es poder generar una mirada de la complejidad, como ya hemos venido conversando, en 3 dimensiones, en clave de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Una mirada, una sustentabilidad económica que permita la competitividad económica de los productores que están insertos, de los actores del territorio, una dimensión social y una dimensión ambiental, que también el proceso productivo genere dinámica e interacción entre estas 3 grandes dimensiones y que esta producción productiva o agropecuaria sea sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, el lema de las jornadas están puestos en cómo la extensión contribuye a ese desarrollo sustentable de los territorios. Claro. Bien, ahí en el punto de lo ambiental, ¿no? Sí, en ese objetivo, preguntar cuánto entra ahí la agroecología, ¿no? Cómo entra ahí la educación en términos del cuidado del medio ambiente. Sí, esto tiene que ver con los modelos de extensión. Cuando hablamos de modelos transferencistas, generalmente se está empezando en modelos de paquetes tecnológicos que son muy dependientes de insumos, de tecnología que en general a la mayoría de los productores les resulta dificultoso, caro y justamente escasamente sustentable en estas 3 dimensiones. Hay paradigmas distintos a lo productivista, que es la agroecología, que es un enfoque que justamente pretende ser menos dependiente de insumos externos, más amigable con el ambiente, el uso menos de agroquímicos y de agrotóxicos. Entonces, esto es una línea muy interesante y sobre todo para lo que son escalas de pequeños productores, donde las dimensiones del modelo más empresarial no lo hace tan adecuado a lo que es un pequeño productor.
Bien. Bueno, está bueno también ahí haberle dado lugar a este término de agroecología, pero antes de irnos, nos queda muy poquito tiempo, está bueno hablar en términos de territorio porque ahí mismo es donde se generan procesos de dominación y de apropiación, ¿no? Y ahí entra justamente el conflicto de intereses. Preguntarles ahí cómo la extensión rural puede ir a resolver o no estos conflictos en términos de apropiación de territorio. Sí, en realidad sería muy ambicioso querer resolver desde la extensión conflictos que la exceden absolutamente. Claro. Y ahí lo que estaría en juego son todos los actores de ese territorio, ya sea desde el municipio, que es un actor clave, las empresas, los productores, cómo juegan los distintos actores. Y uno piensa que lo ideal es construir en conjunto, de al menos llegar a algunos valores compartidos de hacia dónde va ese territorio. Consenso sería lo ideal, pero bueno, en esta disputa, como dijimos recién, por los recursos, las lógicas que tiene tal vez un empresario son absolutamente distintas u opuestas a las que puede tener un pequeño productor, entonces tratar de llegar a un punto de equilibrio. Y sería el gran desafío, pero no solo del extensionista. El extensionista sería un actor más en todo ese proceso. Dentro de ese proceso. Bueno, yo quiero agradecerles por haber venido, porque está buenísimo que hablemos de esto, darlo a conocer, invitarlos nuevamente a ustedes a las jornadas nacionales que se van a realizar del 19 al 21, ¿sí? Allí en la Facultad de Ciencias Agrarias. Nuevamente, Guillermo, muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias a ustedes. Dolores, muchas gracias por haber estado aquí. Javier, muchas gracias. Y bueno, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo, extendemos la invitación porque se va a hacer una actividad abierta a toda la comunidad este miércoles 19 a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Agrarias, porque se va a proyectar un documental que es nuestro, bien mendocino, que es Arreo, con la dirección y la presencia, porque va a estar ahí con la gente que se acerque, de Tato Moreno. Bien, otra invitación hecha entonces en el marco de estas jornadas. Ahora sí, decirles a ellos que están acá, feliz día del profesor y de la profesora, y a todos los que nos estén viendo, por supuesto, actores fundamentales, ¿sí?, de nuestra sociedad, los profesores y por supuesto de nuestra comunidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora sí, nos vamos, nos reencontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.